caluroso saludo para todas y todos los integrantes del Seminario de Poesía de la Escuela de Pensamiento Crítico Maestros de la Sospecha. A continuación presentamos el ejercicio de síntesis que logró emerger gracias a los valiosísimos aportes que ustedes nos proporcionaron y a nuestra lectura individual en torno a los 3 poemas del poeta Charles Baudelaire. En esta ocasión nos introduciremos un poco cronológicamente ante la importancia del acontecer histórico que estaba viviendo Baudelaire y que sin ese escenario sería imposible que estos poemas emergieran. Baudelaire nace en 1821 y muere en 1867 en París. Su vida tuvo la brevedad o quizá intensidad de 46 años. Durante su vida fue encontrándose con un escenario donde en la Francia de su época había una fuerte censura a la literatura. Era una censura de carácter moral, donde Las Flores del Mal, ese poemario donde se hallan los poemas que conversamos en esta ocasión, fue censurado. Y esto es importante porque a partir de muchas transformaciones sociales, ideológicas, económicas que se han producido pues, en el palpitar de la historia, ahora nos es posible introducirnos en unas letras que estuvieron condenadas y donde es vital poder establecer preguntas sobre los móviles de esa censura, qué palabras no podían ser pronunciadas, qué letras no se podían filtrar por nuestros ojos hasta nuestra conciencia e incluso preguntarnos por qué Baudelaire es considerado un poeta maldito. Así que en estos 3 poemas de Baudelaire hay acercamientos contundentes y estremecedores con temas como el tedio, el arrepentimiento, las fuentes de sufrimiento inevitable, lo vital, los hondos sentimientos y pasiones humanas, introduciéndonos ya más específicamente en este primer duro y vital poema titulado Lo irreparable. Allí hay una pregunta insaciable por la forma como el remordimiento opera en nosotros, la manera como se nutre del pasado para hacer espacio y angustia en el transcurrir de la vida. Si el remordimiento continúa en nosotros, entonces está vivo, se agita y se retuerce. Y allí es importantísimo preguntarnos si es posible hacer la vida con él, o si por el contrario, como insinúa Baudelaire en este poema, hay forma de ahogarlo. Y si es posible hacerlo, ¿en qué filtro? ¿Ahogarlo con vino? ¿En qué tisana? ¿Con qué licor a ese enemigo viejo y paciente? Urdiendo un poco en la palabra remordimiento, etimológicamente tiene un sufijo que sería re, en el sentido de repetir o hacer de nuevo. También está morderé, que significa morder o torturar, y también está el sufijo miento, o sea, acción o resultado. Esto significa que el remordimiento puede morder al recordar y nos roe con su diente maldito porque urde entre lo irreparable. El remordimiento deviene ante lo ya acontecido o no acontecido, pues no solo hay arrepentimiento por lo ejecutado, sino también hay sobre todo una incertidumbre de lo no acontecido. Ese remordimiento está hecho de acontecimientos que se han dado en carne viva. Está inmerso en una temporalidad que lo hace irreparable. Y el encuentro con esa imposibilidad se abre espacio para ir maltratando, hiriendo, fisurando ese triste monumento que es el alma y horadando también los cimientos del cuerpo, pues son situaciones que no solo habitan en la intimidad, sino también se materializan en lo tangible, en el cuerpo. Y entonces en este poema de Baudelaire también empieza a aparecer la figura de la luz. Y es importante que empecemos a indagar un poco en esa inquietud por la luz,
por la posibilidad de alumbrar la abrumadora oscuridad. Son muchas las dudas que afloran ante este tema, y pues empezando con esas inquietudes, ¿es posible que haya alguien libre de la oscuridad del remordimiento? Esa mirada culpabilizadora del remordimiento deviene en un estancamiento improductivo que nubla la posibilidad de reconocimiento de nuestra responsabilidad ante lo acontecido o no acontecido. La iluminación, la claridad a ese pantano denso puede darse con la erradicación del remordimiento. ¿Es posible y necesario erradicarlo? Esa luz es calma y la calma deviene en la omisión o erradicación. De ser así, podría entonces convertirse en ceguera por exceso de irradiación. Y es importante poder reconocernos en nuestra fragilidad. En este poema, Baudelaire empezará a utilizar un elemento muy sugestivo y es un escenario donde hay un foro, ¿no? Y en el foro de ese escenario banal, donde el poeta observa acontecimientos y vidas muy heterogéneas, hay algunas vidas en las que se posa su atención por su luz. Emanan una irradiación que logra derribar incluso a ese enorme satán que es el remordimiento. Pero en ese amplio escenario también se halla la vida propia. Y en el corazón de este actor, o quizá espectador del poema, nunca ha irrumpido el éxtasis. Allí se halla un ser con las alas heridas que también espera, aunque sea en vano, alguna forma de repararse. Introduciéndonos ya en el segundo poema, El reloj, que también está muy en diálogo con el poema anterior, y en general estos tres poemas tendrán puntos nodales como por ejemplo el arrepentimiento. Es importante señalar que en este poema del reloj, primero es profundamente sugestivo, contundente y deslumbrante poder recorrerlo. Hablar del reloj es sobre todo hablar del inacible problema del tiempo. El tiempo estrictamente no se halla contenido en esa máquina sin corazón, pero tormentosa que es el reloj, cuyas agujas, cual flechas, atraviesan la vida de los seres humanos. El reloj para Baudelaire se presenta como una divinidad siniestra, impasible, no es benevolente, sino amenazante. Y ante este enigma y amplio problema que significa el tiempo, también San Agustín lo pensó en sus confesiones. Y en torno a ello, San Agustín plantea lo siguiente: ¿qué es, pues, el tiempo? Si nadie me lo pregunta, lo sé, pero si quiero explicárselo al que me lo pregunta, no lo sé. Lo que sí digo, sin vacilación, es que sé que si nada pasase no habría tiempo pasado, y si nada sucediese no habría tiempo futuro, y si nada existiese no habría tiempo presente. Pero aquellos dos tiempos, pretérito y futuro, ¿cómo pueden ser si el pretérito ya no es y el futuro todavía no es? Y en cuanto al presente, si fuese siempre presente y no pasase a ser pretérito, ya no sería tiempo, sino eternidad. Sí, pues, el presente, para ser tiempo es necesario que pase a ser pretérito. ¿Cómo deciros que existe éste, cuya causa o razón de ser está en dejar de ser? De tal modo que no podemos decir con verdad que existe el tiempo, sino en cuanto tiende a no ser. En este poema de Baudelaire también se establecen preguntas que son un poco análogas a las de San Agustín, y sobre todo en este tiempo que empieza, o en el reloj estrictamente, que empieza a establecer o a dialogar o a urdir Baudelaire. El tiempo se presenta como un placer en el tiempo.
todo placer es vaporoso, y la vida entonces se va componiendo de pequeños trozos de delicia que se deben aprender a conservar para toda la estancia en la tierra. Sobre todo se tienen que aprender a conservar por su fragilidad y por su escasez. Pero este poema no solo presenta el tiempo como hacedor, sino también como destructor. Elementos no estrictamente antagónicos, pues porque toda creación también puede perecer, como acaece con nuestra corporeidad, con nuestra vida, pero en esa materialidad de nuestro cuerpo y el cuerpo simbólico del tiempo, que es el reloj, ronda sobre todo la idea de recordar el instante, recordar que el tiempo es un jugador ávido que siempre gana sin trampear. Es un abismo que siempre tiene sed, dice Baudelaire, y para intentar colmar su sed es tan universal que su garganta de metal habla todas las lenguas. Logra trascender la multiplicidad de idiomas y regiones para ser y estar siempre, para permitirnos y cerrarnos posibles. Y cuando la posibilidad se cierra, o cuando logra darse de manera aparentemente indebida, emerge el arrepentimiento y ante él ya es siempre demasiado tarde. Aquí nos introduciremos entonces en este tercer y último poema titulado Al lector, que también logra dialogar bastante bien con los poemas anteriores. Y en este poema es muy poderosa la manera como se empiezan a enunciar algunos pecados y faltas que componen la vida interior. Se logra presentar como un descenso constante al infierno, al vacío. Esos pecados y faltas se hallan en nuestros espíritus y trabajan en nuestros cuerpos. Son alimento, sustrato para el remordimiento. Y esa mordedura, el acopio de acontecimientos y decisiones que devienen en arrepentimiento, son la manifestación de nuestra cobardía, dice Baudelaire, donde el llanto no logra lavar nuestras manchas. El hacedor del destino es el diablo, donde lo ominoso y despreciable se presenta como deseable. Cada paso, cada instante, no solo es un paso hacia la muerte, sino es también estar sumidos en el infierno, o es un paso también hacia el infierno, entre las prostitutas y la bebida, donde en cada respiro la muerte se está filtrando por nuestros pulmones. Es como un reproche también ante la carencia de denuedo para asir otros placeres que son manifestación rotunda de lo que llamaríamos casi una decadencia, como son la violación, el puñal, el veneno y otros tantos que también pueden ser lienzo de nuestros tristes destinos y que Baudelaire señala en este poema, que además es uno de los poemas más importantes y conocidos de Baudelaire. Y en toda esta jaula infame de nuestros vicios aparece el más feo, malo e inmundo de todos, que si bien no produce ni grandes gestos ni grandes gritos, no deja de estar presente de manera siniestra y de manera también reiterada. Y ese pues indudablemente será uno de los grandes temas de Baudelaire, el tedio, que con un bostezo se tragaría al mundo entero. El tedio es el mayor buitre. Aquí cerraríamos entonces la síntesis de estos tres poemas, reconociendo que tanto el escritor como el lector en este poema y en general también en los tres poemas que hemos recorrido, es ejecutor, juez y víctima en este entramado complejo del acontecer y la posibilidad de la vida. Así que con esos tres poemas
que se leen también desde las entrañas, que se leen también desde lo más profundo, damos cierre a este ejercicio de síntesis. Esperamos poder seguir trabajando y compartiendo, coincidiendo en la palabra y en la reflexión. Les enviamos un gran abrazo y esperamos prosperen en todos los proyectos que aún desean poder establecer o en los que ya están manteniendo. Un gran abrazo.